Buenas noches, hermanos. Vamos a orar y pedir que el Señor nos hable por medio de su palabra. Señor, es un privilegio el poder reunirnos aquí y estudiar juntos la palabra. La palabra que nos cuenta historias de tiempos pasados, pero hasta ahora que tienen impacto en nuestro tiempo. Y eso pido, Señor, que lo que vamos a estudiar, que eso tenga impacto en la vida de mis hermanos aquí. Pido que tú diriges mis palabras y que tú diriges los pensamientos de ellos mientras están escuchando. Y aunque es una historia que estamos repitiendo año tras año, que tú nos des palabra fresca, algo nuevo que podemos descubrir. Y tú conoces nuestras realidades. Y te doy gracias porque eres un Dios vivo, un Dios que habla a nuestras vidas y nos acompaña. Eso pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy día vamos a seguir con esta serie que se llama Ser un instrumento en las manos de Dios. Y en este mes vamos a mirar ejemplos de la historia de la Navidad, de personas que han estado dispuestos que Dios pueda hacer la obra por medio de su vida para bendecir a muchos hermanos y a muchas personas. Y hoy día nos vamos a ver el tema de María y José, que era una pareja humilde. Humilde, podemos decir económicamente, pero también humilde de corazón. Es muy impresionante estudiar su historia. Ustedes saben, hay varios pasajes sobre su vida, no vamos a poder leer todo. Y yo espero que la mayoría de ustedes conocen la historia de Navidad, esas historias, y más adelante también algunas historias más. Pero si es primera vez que los escuchan, pueden tomar nota también de los pasajes y después pueden ir y leerlos en tranquilidad en su Biblia en casa después, ¿ya? Quiero hacer, antes de entrar a un texto, quiero hacer algunos comentarios generales, cosas que sabemos de José y María de la Biblia. La primera cosa que quiero mencionar es José. Muchas veces decimos él era carpintero, ¿ya? Porque así se dice en nuestras Biblias. Pero encontré un texto muy interesante que explicó que no debemos pensar que él solo trabajaba con madera, sino él era más un constructor, un albañil. Él construía casas o modificaba casas, cuevas, en cuevas hizo escaleras, cosas así. Y lo interesante es que en Belén era el centro de estos constructores albañiles y ellos se iban por todo el país en búsqueda de trabajo. Y parece que él llegó de Belén, porque sabemos que originalmente es de Belén, a Nazaret. Y ahí él se encontró con María, se enamoró, o no sé cómo se pasó todo eso, no hay detalles en la Biblia, pero sabemos que se comprometieron. Ahora viene el segundo detalle. En aquel tiempo era así que cuando uno se comprometió, era algo ya muy serio, era casi como casarse, ¿ya? Y no se podía así nomás romper la relación. No, era de cómo hacer un divorcio. Y el matrimonio tuvo como 2 etapas, ¿no? O 3 etapas. Primero conocerse, pedir mano, después comprometerse. Todos sabían que estaban ya como pareja y se esperaban que eran fieles uno al otro, pero no teniendo relaciones sexuales, ¿ya? Y después recién se casaron y tenían después la vida matrimonial completa, digamos, ¿no? Entonces ellos estaban en esa etapa de estar comprometidos. No tenían
el tiempo de no tener relaciones sexuales, pero ya comprometidos uno con el otro. ¿Qué más sabemos de él? El pasaje que leyó Alejandro mencionó que José era un hombre justo. En mi Biblia dice que era un hombre bueno. Eso significaba un hombre que buscaba hacer el bien delante de Dios, que quería cumplir con las leyes de Dios, quería agradar a su Dios. Él era temeroso de Dios. Y también se puede sacar de la Biblia que él era un descendiente de David, el rey David, el famoso rey de David. Y ese es un detalle muy importante porque Dios prometió que el Mesías que vendrá de David, va a ser un descendiente de David. Y José era ese descendiente de David, ¿no? De José solo se escucha o se puede leer en la Biblia hasta que Jesús tuvo 12 años. Cuando iban a Jerusalén y perdieron a Jesús con sus 12 años. Y después ya no se puede leer nada. Entonces, cuando Jesús inició el ministerio, su ministerio con 30 años, cuando empiezan los relatos en los evangelios, no se escucha nada de José. Por eso se asume que él hasta esa fecha había fallecido. En comparación con María, sí se sabe que ella estuvo con Jesús. Ella seguía a él con el grupo de los discípulos, ¿no? Y María misma estuvo bajo de la cruz cuando Jesús murió. Ella vio morir a su propio hijo. ¡Qué dolor, mi hija! ¿No? Sí, de María que sabemos en ese momento cuando todo inició, era una joven, también temerosa de Dios, porque se notan los detalles, ¿no? Querían cumplir con las leyes de llevar a Jesús al templo. Y en el cántico que hay en la Biblia también se refleja mucho de los conocimientos que ella tenía de la palabra de Dios. Y ella era de una familia, hacia su rama genealógica, ¿ya? Era de una familia sacerdotal. La semana pasada, ustedes recuerdan, Jürg predicó sobre Zacarías y Elizabeth, y ellos eran de esa rama, y María era una parienta de Elizabeth, por ella tiene esa descendencia. Ya. Sí, y de María un último detalle, lo que sabemos en la Biblia, que nos relatan en Lucas y en Mateo, los autores lo deben saber de María, porque nadie de los discípulos estaba allí en ese momento. Ella les había pasado esos detalles del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Bueno, eso ya un poco el panorama, algunos detalles importantes para entender. Yo voy a ver ahora 3 cosas que vamos a ver en la vida de María y José y que vamos a meditar en nuestras vidas y ver lo que podemos aprender. 3 son. La primera cosa es el título Dios interrumpiendo los planes de ellos. ¿Qué planes tenían ellos? El primer plan que tenían eran para casarse, ¿no? Eso leímos en el pasaje. Hay como 2 relatos, solo para decirles, en Mateo, los que nunca han leído la historia, en el primer capítulo, y Lucas también. Mateo cuenta más de José, la perspectiva, y Lucas más de María. Así lo pueden leer en sus casas. No tengo tiempo para leer con ustedes ahora, lamentablemente, ¿ya? Ok, ellos tenían planes para casarse. Y Dios intervino en esos planes, ¿ya? En hacer que María se embaraza antes de casarse, ¿ya? Y eso puso en duda a José si él debe casarse con ella. Yo pienso que los dos tenían en su corazón
que quieren llevar una vida intachable, una vida que agrada a Dios. Y con esta intervención de Dios, que María se embarazó antes de casarse, vino abajo ese plan. Porque la gente puede pensar cualquier cosa ahora, ¿no? La gente podría pensar, María ha sido infiel a José, o puede pensar que los dos tenían relaciones sexuales antes de casarse. Entonces estaban expuestos a críticas de otros. Entonces ellos querían hacer todo bien y Dios trae una tragedia a su vida realmente. Era una situación difícil, debemos reconocer eso. Y yo me pregunto, ¿por qué hizo Dios eso? No tengo una respuesta tan fácil. Podemos explicar mucho, pero es difícil realmente que tenían que vivir eso, ¿no? Después yo pienso también tenían planes para tener una vida familiar tranquila y segura. ¿Quién no tiene eso, no? Pero eso vino abajo desde el inicio. Tuvieron primero ese conflicto, que ella estaba embarazada, José no sabía de quién, hasta que Dios intervino y le explicó todo y todo, ¿no? Entonces los dos se unieron, ¿ya? Y se casaron también, ¿ya? En esa condición. Pero en vez de llevar una vida tranquila ahora, tenían que huirse. Aquí lo tenemos, ¿no? Tenían que huirse ir a Belén, la huida viene después, ir a Belén, y ella en los últimos días de embarazo, ¿no? ¿Quién quisiera hacer un viaje así en esas condiciones? Nada de seguridad. Y después, para dar luz, no era un lugar tan estéril para dar luz, era un pesebre, ¿no? En un establo. Era riesgo también. Y una vez que tuvieron su bebé, no pudieron volver a Nazaret, sino tenían que huir a Egipto por el peligro que había del rey Herodes, ¿no? Nada de vida tranquila y segura. Dios cruzó sus planes completamente, ¿no? Y por último, yo pienso también que para José, como hombre, yo pienso que él anhelaba tener su propio hijo, ¿no? De él. Y ahí, plum, Dios le pone un hijo y él tenía que dejar ese deseo para el momento y ver si él está dispuesto a adoptar ese hijo, tener un hijo adoptivo, ¿no? Entonces, son muchos detalles que Dios cruzó sus planes. Yo les he resumido ahora en todo uno, rapidito, pero quiero ver ahora con ustedes dos pasajes para ver cómo fue la reacción cuando todo inició. Cuando Dios les anunció, van a tener un bebé que viene de mí y va a ser muy especial. ¿Cómo fue su reacción hasta esta interrupción en su vida? Y para eso sí vamos ahora a la Biblia y vamos a ver primero la reacción de José, que es en Mateo 1. Leemos el versículo 19. Ahí dice, José se había enterado que ella estaba embarazada. Y José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Esa es una vez más esta situación que estaban comprometidos y ella estaba embarazada. Entonces, él estaba buscando una solución. ¿Qué hacemos ahora, ya? Él estuvo en todo derecho de denunciarla y que ella puede recibir un castigo después, ¿no? O
él podía pedir el divorcio públicamente. Pero ahí vemos su corazón, él era bueno y estaba buscando una salida de todo eso para no avergonzarla, no hacerle daño, y era como dejarla en privado y así la gente va a hablar mal de él, que irresponsable es él, ¿no? Ese era su plan. Entonces su reacción era hacer planes, ¿ya? ¿Cómo salir de eso? Pero después Dios mandó un ángel en sus sueños que le explicó toda la situación. Y de ahí después se dice en versículo 24 y 25. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Vemos en José que cuando Dios una vez le dio órdenes, le dio guía cómo manejar esa situación, y Dios le ofreció una solución que él no había pensado, ¿no? Él fue obediente. Él aceptó digamos, responsabilidad que Dios le dio, ¿no? Para ser padre física del Señor Jesús, ¿no? Y él aceptó eso. Y hay otros ejemplos donde se muestra que Jesús fue muy obediente. Cuando Dios le dijo algo, él lo hizo. Eso fue su reacción, ¿no? Ahora vamos a la reacción de María. Para eso vamos a Lucas 1. María, a ella apareció un ángel, así lo que tenemos aquí, ¿ya? No en sus sueños, sino así, el ángel Gabriel. Y él le habló y en el versículo 29 dice, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. O sea, le costó de asimilar, ¿no? De entender. No era así fácil, ya. Y después ella hizo algunas preguntas y el ángel explicó, pero puede ser que aún tenía más preguntas, ¿ya? Yo pienso, el mensaje primero tendría que entrar. Pero igual, al final de la conversación, ella dice en versículo 38, María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Aquí tenemos una María que está muy sorprendida sobre el mensaje, confundida a la vez, pero ella tiene tanta confianza en el Señor que ella dice, aquí estoy, haz con mi vida lo que tú quieres hacer. Y muestra esa disposición, ¿no? Vamos ahora a reflexión personal. Les voy a hacer algunas preguntas y ustedes deben ir pensando. ¿Cómo es tu reacción cuando pasan cosas en tu vida que interrumpen tus planes o tu rutina? Todos tenemos una rutina, que estamos en algo. Hay cosas que nos estamos proyectando, como José y María para casar, ¿no? Como ellos para casarse, ¿no? Todos. ¿Qué pasa cuando esas cosas cambian? Cuando pierdes tu trabajo y eso causa cambios en tu situación, en tu casa. Cuando de pronto tienes que cambiar tus prioridades porque alguien se enfermó en tu familia. Cuando tú mismo te enfermas. ¿Qué pasa en ti? Creo que todos hemos vivido cambios bruscos e inesperados por la pandemia, más que uno solo. Mucho hemos vivido. ¿Cómo ha sido tu reacción?
nos cuesta cuando sentimos que estamos perdiendo seguridad o comodidad o que estamos perdiendo el control. Algunos tienen molestia, otros angustia, algunos hasta ira, otros resignan y piensan todo está perdido. ¿Te vuelves activa para buscar soluciones como José? ¿O te quedas aplastado, inmovible ante esas situaciones? ¿O expresas mucho tus emociones, tus frustraciones en esta situación? ¿Cómo es tu disposición cuando se pide algo de ti que no entiendes muy bien? Esa es una cosa más. Uno era, María tenía que lidiar que va a cambiar su vida completamente y muy inesperado. Pero encima no entendía todo. ¿Cómo es tu reacción cuando alguien te pide algo, hacer algo, y tú no lo entiendes? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo debo hacerlo? En mí, por ejemplo, me causa un poco frustración, ¿ya? Para ser honesta. Puede causar inseguridad también cuando estás trabajando, el jefe pide algo y no lo entiendes, ¿no? O desánimo. ¿Cómo es tu reacción? ¿Colaboras? ¿O piensas, uy, mejor me retiro? No digo mucho, pero... y no lo haces simplemente, ¿no? ¿Cómo son tus reacciones? Y ahí viene ahora la pregunta, ¿qué podemos aprender de José y María ante esas situaciones? Que creo que todos lo estamos experimentando, ¿no? Yo pienso el punto clave es, a José y María les costó asumirlo, ¿ya? No es que facilito, yo pienso sí lucharon también. Pero ellos tenían una confianza tan grande en Dios que confiaban, aunque yo no lo entiendo ahora, lo que está pasando, Dios es más grande, Él tiene el control, Él sabe lo que hace. Y mi vida está segura en sus manos. Si Él quiere hacer eso conmigo, que lo haga. Él se va a preocupar por los detalles. Yo me entrego. Y ahí está la pregunta, ¿es eso mi actitud también cuando me pasan esas cosas? ¿O lucho yo por mantener el control? ¿O culpo a todos los demás que mi situación es así? Hay diferentes reacciones que puedes tener. Y yo les cuento, en esta semana me han venido varias cosas que han cambiado mis planes, ¿ya? Y justo en esa semana que yo estoy estudiando ese texto, ¿no? El Señor me habló. Miriam, calma, piensa en María y José. Entrégate a mi voluntad, yo sé lo que yo hago, ¿no? Eso estoy aprendiendo de ellos dos. Vamos ahora a un segundo punto. Esa es la realidad de María y José cuando el Señor los llamó para seguir en esas responsabilidades. Lo que vino era sumamente complicado. Significaba sufrimiento para ellos. Y por eso el título es Cuando el llamado de Dios nos lleva al sufrimiento. A veces tenemos como la idea, cuando venimos a Cristo, Él está para solucionar nuestros problemas, para ayudarnos y todo va a salir bien después de nuestras vidas. Pero en caso de María y José, las cosas se complicaron cuando empezaron a seguir su voluntad, ¿no? Y hay un versículo que quiero leer, que es de Lucas 2,
33 a 35, es cuando María y José llevaron al niño al templo después que nació, y hubo dos personas, adultos mayores, que estaban allí y reconocieron que su hijo era el Mesías, ¿no? Y uno, Simeón, les habló, ¿no? Y dice, el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Y ahora él dice a María, en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Imagínense, llevando su bebé para que sea dedicado a Dios y alguien te dice, bueno, es el bebé del Señor y todo, pero tú vas a sufrir por ese bebé, ¿no? Yo supongo que estaba refiriéndose al sufrimiento que María va a experimentar, ver cuando Jesús iba a ser rechazado, cuando Jesús va a morir en la cruz y todo eso, ¿no? Le iba a causar dolor. Y ese es el detalle que la vida cristiana no significa que nunca vamos a tener sufrimiento. A veces es el mismo Dios que nos lleva al sufrimiento. Sin embargo, yo pienso que María sabía es lo correcto para hacer y estaba satisfecha con sabiendo que Dios estaba usando su vida para esta tarea muy especial. Vamos a pensar ahora personalmente, ¿no? ¿Qué esperas tú de la vida cristiana? ¿Tienes esa idea que si te entregas a Dios, todo debe salir bien? A veces hay personas también que piensan, uy, me enfermo, estoy mal ahora, ¿qué he hecho mal? Dios me está castigando. Pero no siempre es eso. A veces Dios tiene propósitos más allá. Y no hay que pensar, porque yo estoy mal, es porque estoy mal en los caminos del Señor. A veces Él tiene otros propósitos. A veces sí sufrimos por nuestras propias consecuencias, porque hemos sido desobedientes a Dios, eso también. Pero en caso de María y José, no ha sido eso. Y después la segunda pregunta, ¿cómo reaccionas cuando enfrentas el sufrimiento? ¿Empiezas a dudar del amor de Dios, irritarte con Dios, sientes angustias, decides abandonar tu fe porque Dios te ha puesto en esa situación? Hay personas que lo hacen. ¿Y qué es que podemos aprender de María y José? Es justo eso, no abandonar la fe cuando las cosas se vuelven difíciles, sino seguir confiando que Dios nos va a ayudar, que Dios va a proveer. Y eso es lo que podemos ver en ellos. El sufrimiento no les causó esa duda del amor de Dios. Ellos seguían con su confianza en Dios. Y no quiero terminar esta prédica sin mencionar la provisión de Dios que Él les dio en ese tiempo cuando estaban atravesando tiempos difíciles realmente, que hemos visto, ¿no? Les voy a dar 4 ejemplos, ¿no? Primer ejemplo es cuando María recién había recibido esa noticia que se iba a embarazar. Ella no sabía de la reacción de José o sabía que José estaba ya perturbada y todavía no había tenido su sueño. El mismo ángel dijo a María cuando le apareció, tu parienta está embarazada también.
Y esa era como una provisión de Dios, porque María cogió eso y pensó, voy a visitarla, ¿ya? Y se fue a visitarla. Y Elizabeth era una mujer madura ya, madura en la fe también, porque ya era mayor, ella misma embarazada, y ella reconoció lo que Dios estaba haciendo en la vida de María. Imagínense qué tremendo alivio debe haber sido para María encontrar una mujer que dice, bienvenida, Dios está hablando en tu vida, no te asustes, mientras ella tal vez todavía ha tenido muchas dudas y necesitaba ser afirmada que Dios está haciendo algo en su vida, ¿no? Esa es provisión de Dios. A veces Él usa personas para animarnos, para ayudarnos, ¿no? O pensamos en la protección que Dios dio a ellos en ese peligro, ¿no? De que Herodes quería matar los hijos pequeños, ¿no? Y apareció un ángel. Entonces, la protección de Dios por medio de los sueños de José. Y José sabía, ya tenemos que huir. Y después José sabía cuándo era el tiempo para volver. Entonces Dios estaba dando señales y estaba ayudando en atravesar el tiempo difícil. También Él provió recursos para el viaje a Egipto, porque llegaron los reyes magos, y trajeron cosas inmensas de valor. Y ellos podían usar eso para tener recursos para ir a Egipto. Y el último que siempre recuerdo es en la cruz, no para María, cuando muere Jesús, Él en sus dolores todavía piensa en María, cómo debe estar triste, y le dice que Juan, el discípulo, ahora va a encargarse de ella, ¿no? Como él ya no podía. Es algo increíble de la provisión del amor de Dios en medio de todo. Entonces, cuando Dios nos lleva por caminos difíciles, no es que nos deja solo. Podemos experimentar de una manera muy maravillosa como Él está proveyendo, ¿no? Y de ahí también mi pregunta, ¿no? ¿Ves tú la provisión de Dios en tu vida? Pueden ser recursos materiales, oportunidades o personas. Y el segundo, estoy convencida que Dios quiere guiarnos, que Él nos habla, Él es un Dios vivo. Estás atenta a la voz de Dios cuando quiere advertirte, como lo hizo con José. Y eso ya puede hacer otra prédica, ¿ya? No lo voy a seguir, cómo Dios nos habla. En caso de José fue por sueños, mandando ángeles a María y a él. Hoy día tenemos la palabra de Dios, la Biblia, que podemos leer, cómo nos puede guiar. Hay el Espíritu Santo viviendo en nosotros, hay una voz interna también que nos puede guiar. Y consejos de personas maduras en la fe. Mi recomendación es que siempre buscamos confirmación. Así, si hemos escuchado por un lado, que pedimos una confirmación por otro lado también, ¿no? Pero esa es otra prédica. Quiero resumir. En los últimos años hemos enfrentado más inestabilidad a nivel mundial que antes. En un tiempo cuando nuestros planes no se pueden realizar, cuando todo cambia en un instante, podemos recordar la historia de José y María y cómo enfrentaron esta situación con fe y confianza en Dios. Y cómo Dios usó sus vidas para bendecir la humanidad. Que estemos dispuestos como ellos, ser un instrumento en las manos de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tenemos esta historia en la Biblia y
donde podemos ver mucho cómo tú has obrado en la vida de ellos. Pido que en este tiempo nos anima el ejemplo de María y José en nuestras vidas personales. Y pido que podamos crecer en confianza y fe en ti como ellos lo tenían, que podamos entregarnos a tu voluntad, tus manos completamente como ellos. Y que podamos serte fieles en las tareas que tú nos has encargado. Pido, Señor, que tú bendigas a cada uno aquí y que tú los hagas recordar lo que les has hablado hoy durante la semana. Te damos gracias por haber venido a este mundo por medio de María y te has acercado tan cerca a nosotros por amor. Gracias, Señor. Tu nombre, Jesucristo. Amén. Solo una última palabra me hizo recordar, Jürg, es esos cuadros que vamos a traer todo este mes, van a venir más. Algunos me han dicho son muy hermosos. No son hechos por nosotros. Los hemos sacado de una Biblia que tenemos así como ilustraciones y los hemos hecho grande y esperamos que alegren sus corazones y que les ayuden a recordar el mensaje de Navidad. Amén.